Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Pues hoy tenemos el gusto de estar con el doctor Elías Micha Saga. Pues él estudió licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Autónoma de México y bueno, tiene, imagínense todo esto, su semblanza. Tiene un currículum muy interesante. Fue profesor de la Universidad de Washington en Seattle y del Vassar College en Nueva York, en Estados Unidos de Norteamérica. En ambas instituciones pues impartió diferentes cursos de licenciatura. También estudió varios cursos en Oxford. Bueno, ¿qué les puedo decir? Gracias, Elías, por estar con nosotros. Muchas gracias, Bertalis. Elías, tú habías estado durante este sexenio 3 años en el CONACYT, hiciste labores muy interesantes organizando las agendas de innovación. Hoy acabas de recibir el cargo de la Oficina de la Presidencia para la Ciencia y la Tecnología. ¿Cómo llegaste aquí? Pues porque me nombró el presidente y es algo que a mí me da, es un honor para mí, me da, yo lo siento, es un estímulo al trabajo que he venido haciendo desde hace 10 años para promover la ciencia y la tecnología en este país. Entonces, tenemos toda la trayectoria de lo que hicimos en el Estado de México durante 6 años y los pasados 3 años en desarrollo regional, en la Dirección General Adjunta del CONACYT. Y bueno, eso, pues yo creo que esa es la manera por la que yo llegué aquí. Elías, a finales del año pasado, cuando este puesto estaba vacante, lo había ocupado el doctor Bolívar Zapata, de pronto en algunas conversaciones, hablando con algunos personajes involucrados en la administración de la ciencia y la tecnología del país, nos decían que estaban esperando a una persona que pudiera conciliar y que ya no necesariamente estuviera en un laboratorio porque necesitaban a alguien que articulara. ¿Cómo ves las cosas ahora que estás llegando aquí y con el trabajo de tu antecesor? Bueno, antes que nada, para mí es un honor y un privilegio el estar sucediendo a Francisco Bolívar Zapata. Como tú sabes, Francisco Bolívar es un científico importantísimo en este país, entonces es un honor, pero además él promovió la creación de esta oficina, que es la coordinación de ciencia y tecnología e innovación de la Presidencia de la República, lo cual yo considero que fue un acierto del presidente. En otras latitudes hay oficinas similares en los centros de las tomas de decisiones, en las presidencias, algunos primeros ministros. En Inglaterra está la oficina de la Casa Blanca, que ha jugado un papel importantísimo en allegarle al Ejecutivo las opiniones más calificadas acerca de ciertos temas que casi todos requieren una solución científica o tecnológica. Entonces, yo creo que el doctor Bolívar ha hecho una gran labor, sigue siendo un asesor especial del presidente de la República en ciencia y tecnología, y para mí es un honor, o sea, el estar sucediendo a Francisco Bolívar y además él es mi amigo, además de que somos colegas, nos conocemos hace muchos años y tenemos conversaciones frecuentes. A los dos nos interesa muchísimo que en la presidencia de la República haya opiniones científicas calificadas con respecto a la toma de decisiones de algunos asuntos nacionales. Justamente, Elías, platícanos, ¿cómo opera esta oficina? ¿Cómo se coordina con las demás dependencias, con los gobiernos estatales? ¿Hay colaboración internacional? Sí hay colaboración internacional y es una dimensión que yo personalmente quiero cultivar. Es muy importante, esta oficina lleva 3 años, esta dependencia del gobierno de la presidencia, cuando la oficina de la Casa Blanca lleva más de 40 años. El doctor Bolívar estableció contacto con el doctor Holdren, que es el homólogo mío ahora en la Casa Blanca, y nosotros pensamos retomar esta relación.
hacer un convenio de colaboración, aprender de las mejores prácticas de una oficina que se ha vuelto crucial en la vida científica y tecnológica de Estados Unidos. Entonces, y de algunas otras latitudes, por ejemplo, algunos países de la Unión Europea, el Reino Unido, que tienen una oficina similar, y de algunos países asiáticos. Entonces, la dimensión internacional es muy importante. Ahora, ¿cuál es el papel de...? Bueno, entonces, esa es una dimensión importante que me preguntas y te digo que la vamos a cultivar y la inició el doctor Bolívar. Otra tarea importantísima es la que te dije, de buscar, de coordinar grupos ad hoc de científicos especialistas en una materia puntual que se requiera. O sea, hay temas que son de carácter estratégico para este país, el tema de la marihuana, por ejemplo, que ya ha estado, y es importante que el presidente se allegue de la opinión científica de especialistas tanto de México, o sea, gente del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, de la Academia y de expertos internacionales. Entonces es otra labor muy importante de esta oficina, formar grupos de científicos muy buenos, especialistas en alguna materia que se requiera para que la gente que toma decisiones tenga la información adecuada, objetiva, científica de los temas. Entonces esa es otra dimensión que tiene esta oficina. Y una más que es importantísima es la coordinación con las demás secretarías que reciben, con las demás dependencias de la administración pública federal y estatal, que reciben recursos para ciencia y tecnología, y es un papel importante, por eso se llama coordinación, de coordinar las políticas para que no haya duplicidades, para que estemos nosotros siguiendo la política rectora que hay en esta administración, que es por parte del CONACYT. El presidente ya lo dijo en la primera reunión del Consejo General de esta administración. El presidente definió y dejó muy claro que el CONACYT es el encargado, el rector de la política científica en este país. O sea, eso quiere decir el encargado de diseñar las políticas públicas e implementarlas. Y nosotros colaboraremos con el CONACYT y con todas las demás dependencias para ver que esas políticas públicas se estén llevando a cabo, que el recurso que esté destinado a ciencia y tecnología se canalice de una manera correcta y sobre todo, yo no digo que no se canaliza de manera correcta, sino sobre todo de manera coordinada con todo el entramado científico que tiene este país. Hay muchos actores que tienen que ver con ciencia y tecnología, las dependencias federales, la Secretaría de Energía, de Educación, de Economía, de Salud, etcétera, que reciben dinero para ciencia, pero también las instituciones de educación superior, los centros de investigación, etcétera. Entonces nosotros tenemos una labor importante de coordinación de la política científica, siguiendo los lineamientos que marque el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y su director Enrique Cabrero Mendoza. Sin embargo, ahí, doctor Micha, de pronto, justamente hablando con el doctor Cabrero y platicando con varios de los actores que intervienen en este ecosistema de ciencia y tecnología, de pronto pareciera que las dependencias o que no está articulado el sistema, o sea, la política científica no ha llegado a ser tan sólida o tan fuerte para que pueda articular a todas las demás dependencias. ¿Eso cómo se podría lograr? ¿Qué se tendría que hacer? Bueno, yo estoy de acuerdo que hay muchas áreas de oportunidad y yo creo que un paso importante fue
el abrir esta oficina. Aquí, o sea, hay muchas áreas de oportunidad en el sentido de coordinación. Es lo que estoy entendiendo. No, no es muy fácil, después pues, de varios años de rezago en el tema científico-tecnológico, convertirnos de la noche a la mañana en un país de primer mundo en el tema. Sin embargo, se han dado pasos importantes. Yo creo que la creación de esta oficina y el que nosotros podamos tener interlocución, porque así la tenemos, es una oficina de alto nivel en la Presidencia de la República, con los distintos los secretarios de Estado, con los gobernadores, etcétera, y por supuesto la colaboración de esta oficina con el CONACYT, pero más que eso, ya personal. O sea, yo admiro al doctor Cabrero, fue mi jefe durante 3 años, coadyuvé con la política que él iba estableciendo, entonces yo creo que eso facilita las cosas. Eso intentaremos hacer, estamos en ese camino. Es muy importante fortalecer esta oficina de la presidencia para que sea un medio para coordinar la política científica definida en el CONACYT. En esas áreas de oportunidad, la política científica, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es justamente esas áreas de oportunidad que tú verías en el país? Bueno, hace falta lo que hace falta en todos los países, lo que se requiere y se ha requerido y que se ha aplicado en los países que van bien en el tema. Fundamentalmente, pues recursos humanos, gente, científicos que se dediquen a profesionalmente pues a la ciencia y a crear conocimiento. Eso, si bien México no lo ha hecho tan mal, podríamos estar mucho mejor. Tendríamos que tener un mayor número de científicos por cada 100,000 habitantes, o por cada 100,000 de la población económicamente activa. Eso es un tema fundamental. Otro tema fundamental pues es la infraestructura científica, que ha crecido bastante en esta administración. Te puedo dar detalles, pero lo que quiero decir con eso es más centros de investigación. Se han abierto varias unidades nuevas de los centros de investigación CONACYT en esta administración, pero eso hace falta el tamaño de México. México es una de las economías más grandes del mundo, es la economía número 13 o la número 14, entonces tenemos que tener un aparato científico y tecnológico que vaya de acuerdo con el tamaño de esta economía. Y esas son las áreas de oportunidad fundamentalmente, por un lado. Entonces, por el lado de generación del conocimiento. Pero por otro lado, y por un lado muy, muy importante, en el que no lo hemos hecho tan bien, es en el tema de innovación. O sea, cómo ese conocimiento que se está generando aquí y en todo el mundo, porque eso es un valor universal, es algo que ha creado la humanidad, es un patrimonio de la humanidad. Cómo se utiliza ese conocimiento para crear valor agregado, para innovar, para hacer productos o servicios que tengan un alto valor agregado en el mercado y que produzca riqueza. Entonces, eso no lo hemos hecho tan bien, y en esa parte hay un tema que esta oficina también tiene que estimular, que es la participación del sector privado. El tema de la innovación, no se puede hablar de innovación si no hablas del sector privado. La innovación está en las empresas. Los productos y servicios nuevos, nosotros hemos visto, toda la gente, para hablar en términos coloquiales, pues los negocios billonarios que
que se han hecho con las altas tecnologías, el Google, Facebook, todo el tema de las redes sociales. Eso es innovación, y cada parte, en un teléfono celular hay más de 500 patentes, hay un uso exhaustivo de conocimiento que el empresariado se encarga de poner junto y de probablemente producir un negocio muy bueno que produzca bienestar material a la gente, porque va a crear muchos empleos de alto nivel, además, porque son temas de valor agregado, y eso es algo en el que nosotros tenemos que hacerlo bien. Ya en México debe de crecer la innovación. O sea, México ha mejorado, no tengo exactamente ahorita el dato, pero por lo menos ha avanzado en el índice de innovación global unos 15 o 20 lugares. Sin embargo, vuelvo a repetir, México es una economía muy importante, es un jugador económico importante en el mundo. Deberíamos de estar a la altura. O sea, en la medida en que haya más innovación en este país, eso significa que la economía se está reconvirtiendo en una economía mucho más orientada al conocimiento, más orientada al valor agregado. Y una economía de esa naturaleza, te pongo el ejemplo de Corea, que es lo que se llama una economía creativa, tiene características muy especiales, en el sentido de que los empleos pues son muy bien pagados. O sea, ya es más allá de la manufactura. Estamos hablando de el diseño, de crear productos y servicios, de inventar, de patentar, y eso, el futuro de las economías, la solidez de una economía cada vez más depende de la cantidad de conocimiento que se esté convirtiendo en negocio en esa economía. Entonces es un tema muy importante para el país. Justamente aquí tú te la pasaste 3 años trabajando en el CONACYT en este tema, haciendo las agendas de innovación, y viste toda esta parte de los estados de la República que tienen, algunos van muy bien, pero hay otros que están, pues ahora sí que en el rezago total, ¿no? Tenemos estas 3 divisiones que hace el CONACYT de los estados que van más arriba, los de en medio y los de hasta abajo, ¿no? ¿Qué es lo que tú viste? ¿Qué es lo que tú palpas en toda esta experiencia? Bueno, eso de las divisiones no es exactamente una división, pero es primera vez que en México se hace. Y los rankings, ¿no? No es un ranking, es justamente una política pública diferenciada, y eso es algo que debe de quedar muy claro, en el que es una instrucción del presidente desde el inicio de la administración, en el que los países, las regiones, el tema de la innovación es un tema regional, y eso ya lo hemos platicado algunas veces contigo, se da a nivel local, y es importantísimo que en los estados de la federación haya políticas públicas orientadas a impulsar la innovación. Entonces, esa política diferenciada, lo que significa es, los estados que vayan bien, queremos que vayan mucho mejor. Y los que no vayan muy bien, queremos que empiecen a ir bien. O sea, es tomar en cuenta las diferencias regionales, que son muy grandes en México, y las diferencias en la economía, en qué es lo que está produciendo riqueza en cada región, para poder hacer una agenda en cada estado de innovación. O sea, lo que nosotros pretendimos e hicimos en ese momento es impulsar a que en los estados, o sea, el CONACYT hizo esto, es una política pública para provocar que los estados tengan una agenda estatal de innovación, y esto significa un mapa de ruta hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos en los próximos años para tratar de ser innovadores. O sea, ¿cuál sería
el camino más corto. Eso es, la respuesta a eso no es muy fácil. Hay la metodología que empleamos en la elaboración de estas agendas con los gobiernos estatales es una metodología de estrategia de especialización. O sea, cuáles son las áreas de especialización a las que hay que tomar en cuenta para poder provocar un tema de innovación en algunas de esas áreas. Entonces, eso es lo que se hizo con las agendas estatales de innovación. Por supuesto que hay muchos rezagos y, como tú dices, en la mayoría de los estados, ni siquiera, o sea, hay un puñado de estados que van muy bien, por también cuestiones geográficas, cuestiones de orden cultural, en donde los empresarios son más audaces y más modernos, y entonces hay un entramado de innovación mejor en Nuevo León, en Jalisco, en Yucatán está habiendo un polo importante, en Baja California también, etcétera. Pero la política de esta administración, en términos de los estados, fue tomar en cuenta a todos, tomar en cuenta las diferencias y dar un trato diferenciado a los diferentes estados para poder provocar pues que las cosas se vayan poniendo más parejas, ¿no? Y aquí, ¿qué tanto puede esta oficina o el CONACYT ser de alguna manera coercitivos para evitar que los estados de la República se gasten el dinero de la innovación o de la ciencia y la tecnología en otras cosas que no sea eso? Bueno, lo primero que hay que hacer es, yo francamente no sé si el dinero se lo gasten en otra cosa. Lo primero que hay que hacer es asignar dinero. O sea, cada estado es libre y soberano y tiene un presupuesto de egresos, igualito que el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, lo primero que tendríamos que provocar es convencer a los estados de que es importante destinar dinero a ciencia, tecnología e innovación, y el segundo paso es que se lo gasten bien, pero el primero es que primero haya recurso, ¿no? Entonces, yo creo que con la experiencia pasada de estar 3 años tratando con los gobernadores y provocando que haya que las miradas se vuelvan hacia la ciencia y la tecnología, yo creo que esta oficina puede ser un catalizador importante. O sea, tenemos relación con los gobiernos, conocemos perfectamente bien la situación científica, tecnológica de cada estado. Entonces yo creo que eso pues, favorece un ambiente de impulso, ¿no? Yo tengo experiencia en el Estado de México, es una experiencia en la que el presupuesto destinado al Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología se aumentó en más de 20 veces en 5 años. Eso no tiene precedente en ningún estado, en ninguna entidad federativa en los últimos 30 años. O sea, es un fenómeno importantísimo que hubo en el Estado de México cuando el hoy presidente fue gobernador del Estado de México. Volviendo al caso de México-Corea, de pronto, bueno, pues son dos economías totalmente distintas, pero que en algún momento tuvieron un punto de encuentro en los años 70 y que de pronto, bueno, pues vemos cómo Corea avanzó impresionantemente por muchas razones. Hay asuntos históricos, culturales, venían de un gobierno militar, pero hubo siempre políticas, la política industrial, el hacer las vocaciones, fue todo un proceso de bastantes años en el que, bueno, pues hoy vemos Corea lo que es, pero lamentablemente México no. ¿Qué harías tú de análisis comparado con México-Corea, lo que se puede, lo que no se puede, o cómo estar, cómo lo ves? Bueno, Corea es uno de los países que en términos de ciencia y tecnología tienen más avance, sobre todo en el tema de la innovación, en el tema pues de producir bienestar material para sus habitantes a través de una economía muy orientada al conocimiento.
¿Qué hicieron los coreanos? Pues los coreanos lo que hicieron es, desde hace varios años, número uno, destinar recursos al tema de ciencia y tecnología. Se voy a tratar de responder. Es muy importante que el tema del gasto en ciencia y tecnología. Entonces, tú has oído cómo se mide el gasto en todo el mundo y cómo los países que más invierten en ciencia, tecnología e innovación, pues son los países que han logrado un bienestar material mucho mejor para sus habitantes. Entonces, el tema del gasto es un tema muy importante. Ahora, el gasto en ciencia y tecnología tiene dos componentes muy importantes, que son el componente público, o sea, lo que se destina de los impuestos que pagamos todos nosotros al tema de ciencia y tecnología, y un componente privado que es fundamental. En países como Corea, y te voy a poner, estoy vis a vis, qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? La proporción del gasto es más o menos como sigue: 70% del gasto está a cargo del sector privado y 30% a cargo del sector público. De hecho, es un poco mejor que eso, gasta más el sector privado que el 70%. Que eso es... Aquí la proporción en México es al revés. El gasto público representa el 70% del gasto total, mientras que el gasto privado solamente el 30%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, esa es la pregunta, me imagino. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos que diseñar políticas públicas. O sea, el gobierno tiene que impulsar a que el sector privado gaste más. Pues, ¿cómo se hace eso? Tú bien sabes que hay un programa de estímulos a la innovación, que son estímulos directos, que es el programa estrella del CONACYT, que tiene una política pública muy clara para provocar que el empresariado gaste más en ciencia y tecnología y se oriente hacia la innovación. Entonces son recursos directos que se le dan a las empresas, es lo que se llama un estímulo directo. Esa es una política pública. Nosotros necesitamos, por cada peso que da el gobierno en el programa de estímulos a la innovación que da el CONACYT, el empresario pone por lo menos otro. En algunos casos 1.20, en algunos casos 1.50, dependiendo de varias cosas, de la vinculación que tengan con centros de investigación, etcétera. Eso es una política que tiene como fin que el sector privado gaste más. El doctor Cabrero, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, en la posibilidad de volver a retomar lo que eran los estímulos fiscales que había en el pasado, que reembolsaban a las empresas, o sea, les tomaban en cuenta en sus declaraciones de impuestos lo que gastaban en ciencia, tecnología e innovación, una proporción importante. La podían deducir, un deducible, y eso es un estímulo fiscal, lo que se llama en el mundo un estímulo indirecto. Ese programa que había en México, por varias razones no funcionó muy bien y fue bastante criticado. Había gente que decía que era evasión fiscal para algunas empresas importantes, etcétera. Sin embargo, es un programa que bien hecho también puede servir, puede ser una política pública importante para hacer que el sector privado invierta más. Entonces, Corea lo hizo, Corea lo tiene, y ahí están las consecuencias. Entonces, el gasto, que en el caso de Corea es arriba del 3% del Producto Interno Bruto, o sea, el gasto total destinado, casi llegan al 4%, es de los países que más gastan. Entonces,
eso es lo primero, y por eso el presidente Peña hizo un compromiso de por lo menos llegar al 1%. O sea, en esta administración, en el año de 2012, el, 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 el gasto público era más o menos el 0.43% del Producto Interno Bruto. En estos momentos estamos casi llegando al 0.6. O sea, fundamentalmente provocado por el gasto público, lo cual no es tan correcto, pero así ha sido. Y te voy a poner un ejemplo de cómo el gobierno se ha empeñado a poder llegar a ese 1%. Entonces, el dinero público que se destinaba a ciencia y tecnología e innovación en el año 2012, o sea, en el presupuesto de egresos de la Federación, era de 59,000 millones de pesos. Para 2016 ya rebasa los 91,000 millones. Eso es casi un poco más del 50% de incremento en solo 3 años que lleva esta administración. Otra vez, te vuelvo a repetir, eso en México no tiene precedente en los últimos 30 años, en el que un gobierno haga un esfuerzo de esta naturaleza en el tema del gasto público destinado a ciencia y tecnología. O sea, eso está a la vista, nadie lo puede negar. En la presidencia hay una gran sensibilidad al tema. Y eso te lo puedo decir, y todo el mundo lo sabe, con todo y las condiciones globales adversas que hay en este momento. Entonces, los sectores que se han visto menos afectados, los sectores gubernamentales, son los de ciencia y tecnología y educación. Entonces, se está siendo congruente con lo que se pretende. Eso no tiene precedente, de verdad. O sea, cualquiera que me diga, esto es una voluntad política muy firme de que la ciencia y la tecnología son los instrumentos que se requieren en este país para que crezca más la economía, para la productividad. El tema de la productividad está muy ligado al tema de la innovación, y el gobierno ha sido muy puntual en el tema de la productividad. Tú sabes que hay un Comité Nacional de Productividad encabezado por la Secretaría de Hacienda, en el que se han emprendido políticas públicas, se han hecho programas para poder aumentar la productividad, y fundamentalmente basado en la innovación. Entonces, yo creo que por primera vez desde hace muchos años se le ha puesto atención al tema, y se ha sido muy puntual en hacer políticas públicas nuevas. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo. El tema, yo te hablaba de que un país requiere pues tener científicos, tener investigadores, que haya plazas para los investigadores jóvenes, nuevos, doctores que se están que se están graduando. Entonces, el CONACYT en esta administración, y también no tiene precedente, implementó un programa de cátedras CONACYT, en donde el CONACYT contrata, y ya para este año se va a finalizar con 1,000 nuevas cátedras. Ya en este momento van como 700 y pico de cátedras que el CONACYT contrata, y que se insertan de acuerdo a ciertas prioridades en instituciones de educación superior, centros de investigación a lo largo de toda la República Mexicana, con un enfoque muy claro al tema regional también. Aquí, bueno, es de verse que ha habido cambios en este sexenio, que hay interés por la ciencia y la tecnología, pero de pronto las voces críticas, algunos científicos señalan que no es así, señala que hace mucho más falta, más interés, que las cátedras CONACYT pues no han logrado pues arreglar el problema de la fuga de cerebros
o esto que le llaman de compartir conocimiento a nivel global, globalizar el conocimiento, porque para algunos ya no es fuga de cerebros. Señalan, o de pronto también tú eres investigador de ciencia básica, tú fuiste muchos años investigador de ciencia básica, señalan que de pronto al CONACYT o al gobierno federal ya no le interesa la ciencia básica y solo se quiere ir hacia la innovación, que también es muy importante por lo que ya hablamos de Corea. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo te estoy dando datos contundentes que demuestran, o sea, yo me puedes poner a cualquier crítico en este momento y yo demuestro que no ha habido una voluntad política como la que hay ahora en el tema. Eso no se puede discutir. El tema de que este país tiene muchos rezagos en el tema, eso pues no se puede, eso es no se puede negar. No se puede negar, y si el país tiene rezagos, las entidades federativas, las regiones del país no se pueden sustraer a eso. Por supuesto hay regiones que van muy bien, o sea, hay economías que están creciendo al 6 o 7 o 8%, como Aguascalientes, como Querétaro, etcétera, ¿no? Pero no se puede negar que se está haciendo un esfuerzo. Claro que las 750 o 1000 cátedras que llevamos no resuelven, yo diría, el problema de que haya mucho más investigadores, de que haya gente joven. La ciencia está reconocida que es un juego de jóvenes, o sea, los jóvenes vienen con todo el entusiasmo. Yo me acuerdo cuando yo me doctoré, pues yo me quería probar los mejores teoremas, yo soy matemático. Es muy importante el que haya sangre joven en todo el conjunto científico de México, y eso yo creo que es un programa bienvenido. O sea, los problemas científicos y tecnológicos de México no se van a resolver en una administración. Lo que sí deben de reconocer todos los críticos es que en ninguna de las 3 últimas administraciones, con excepción de esta, se ha puesto el interés en el tema que se ha puesto ahora. Eso no se puede negar, están los números, está el dinero, con todo y con las condiciones adversas que está atravesando la economía a nivel global. Entonces, que falta muchísimo por hacer, falta muchísimo, Bertalicia. O sea, para que México sea un país innovador, falta mucho. Yo pienso que no se ha descuidado el tema de la ciencia básica, y tal vez porque por primera vez se le ha dado tanta importancia al tema de la innovación, se crea o se pretenda hacer creer que al gobierno no le interesa la ciencia básica. Esto, digo, el hecho de que yo esté aquí, yo soy uno de los científicos más básicos, soy matemático puro, doctor al que no le interesan las aplicaciones de matemáticas. Bueno, significa que Francisco Bolívar haya estado aquí, que es un científico puro, básico, pues de lo mejor que hay en este país. Yo creo que demuestra que el gobierno entiende perfectamente bien. Lo que pasa es de que al tema de la innovación no se le había puesto tan en alto perfil como se le ha puesto en esta administración, porque es un tema económico muy importante. Entonces yo te diría que no hay ningún desdén del gobierno para la ciencia básica. Yo sería el primero en oponerme a eso. Los recursos son limitados, o sea, el que podamos llegar al finales de 2016 al punto 6, bueno, es un paso muy importante. Sin embargo, es muy menor comparado con lo que gastan los países de la OCDE, por ejemplo, del cual México es miembro, ¿no? O sea, el promedio de la OCDE es arriba del 2,5% del Producto Interno Bruto. Entonces, de que hay rezagos que vienen desde hace varios años, estamos completamente de acuerdo y lo tenemos que reconocer, si no, no estaríamos haciendo nuestro papel de manera responsable los que nos dedicamos a esto. De que se han hecho esfuerzos inéditos en esta administración,
Eso nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar porque están los números, están los destinos de los dineros, los programas nuevos, como el programa de cátedras, que yo creo que es un programa muy importante, el hecho de haber abierto esta oficina, el hecho de que en la presidencia haya científicos, pues es una voluntad política que nunca se había tenido. O sea, es reconocer que el tema se tiene que tratar al más alto nivel. Entonces, eso yo te lo diría, ¿no? De que tenemos muchísimo que avanzar. Digo, esto es una cuestión de generaciones. Ahora, con políticas públicas adecuadas, hay países, te voy a poner otro ejemplo que no es Corea, como Finlandia, que no necesariamente pasaron por una etapa de industrialización como lo hizo México o Corea también, sino de un país de leñadores casi, se vuelve un país altamente tecnológico, ¿no? Un líder en telecomunicaciones a nivel mundial, en el que se gasta más del 3% del Producto Interno Bruto, etcétera. Entonces, hay caminos para cortar. Yo no digo que nos vayamos a tardar varias generaciones, pero yo creo que debemos, que si continuamos con políticas públicas adecuadas, teniendo muy claro que el tema es fundamental para el bienestar material, para que la economía crezca, vamos a poder, y tomando en cuenta las mejores prácticas, etcétera, vamos a poder, pues en un menor plazo, tener un país más, una economía mucho más orientada al tema del conocimiento de lo que es ahora, ¿no? Aquí dos cosas. Primero, la controversia que se ha generado en algunos medios de comunicación que señalan que los programas de estímulos a la innovación o otros programas, el CONACYT da dinero solamente o ha dado dinero a empresas muy grandes o empresas que no necesariamente necesitarían dinero para innovación comparado con otras pymes o MIPYMES o otras empresas medianas. Ha habido de pronto hasta escándalos que han salido en los medios, solo es un comentario, pero sí, ¿qué es lo que piensas del dinero que debería ser para las empresas, para jalar a los empresarios? Y por el otro lado, los mismos empresarios reconocen que con el Tratado de Libre Comercio se hizo a México un país pegapiezas, no tiene vocaciones. Bueno, con respecto al programa de estímulos a la innovación, o sea, quiero ser muy claro, no quiero evadir ninguna pregunta. Yo hace un momento mencioné que uno de los objetivos fundamentales era el estimular la inversión privada. La mayoría de estos estímulos, y está documentado, se han ido a medianas y pequeñas empresas. Hay alguna parte que se van a empresas grandes. Eso de que son empresas que no requieren de recursos, bueno, eso todo mundo requiere de recursos para innovar. Sí, las empresas grandes pondrán un tanto más que las empresas pequeñas, o sea, estamos estimulando, o sea, no... Sí, es el caso de Volkswagen, ¿no? Exactamente, que entonces sí es muy importante, bueno, que abarcar todo el clasificado de empresas y que la mayoría sea para empresas medianas y pequeñas, pero no se puede soslayar que algunas empresas grandes con un poco de estímulo directo están o sea, es un dinero bien gastado, yo diría. Entonces, o sea, como dicen los norteamericanos, is good value for your money. O sea, es dinero bien invertido que va a redituar en más empleos, más innovación, etcétera. Pero no es verdad, y eso sí te lo puedo documentar, la mayoría de empresas apoyadas en el programa de estímulos a la innovación, un buen porcentaje del total es para medianas y pequeñas empresas. Eso por un lado, no me acuerdo cuál era la otra pregunta. Que, bueno, hasta empresarios o legisladores señalan que nos hemos convertido con el Tratado de Libre Comercio en un país pegapiezas. En este caso hay manufactura, somos, de hecho, pues México tiene una ubicación geopolítica muy interesante para todas las economías del mundo, pero solo para hacer manufactura, maquila.
no para hacer las propias vocaciones. ¿Hacia dónde crees que tendría que...? Es bueno esto porque genera empleo, pero por otra parte no tienes valor agregado propio. Así es, tú mismo me acabas de dar. O sea, es verdad, México se ha convertido en una potencia manufacturera. En el tema, por ejemplo, automotriz, creo que México es el sexto país productor de automóviles en todo el mundo. Entonces, sí tenemos nos hemos, en el tema de manufactura vamos muy bien. Porque pues, los números lo dicen, México es una potencia manufacturera. Ahora, no se puede descuidar y se debe de ir reconvirtiendo esa parte manufacturera. O sea, yo no sería un detractor del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio ha beneficiado a México. O sea, sin el Tratado de Libre Comercio creo que las cosas no irían tan bien. Yo creo que es muy importante lo que pasó. Acuérdense que México, casi el total de sus exportaciones era de materias primas y ahora es completamente al revés la proporción. Es un país manufacturero, efectivamente. Y por eso el interés de que esa economía manufacturera vaya teniendo un componente cada vez mayor de conocimiento, o sea, de que se diseñe en México, que se invente en México, que se innove en México. Entonces, son cosas que no son excluyentes una de otra, al contrario, yo creo que ahora las políticas deben de estar encaminadas, y lo ha dicho el doctor Cabrero, para reconvertir la economía mexicana, o sea, para que esa potencia manufacturera poco a poco se vaya volviendo una potencia innovadora. Y eso, bueno, eso sería el fin último, ¿no? De este país. Pero bueno, la realidad es que somos una potencia manufacturera y también la otra realidad es que tenemos muy claro que quisiéramos reconvertir esa economía de manera, no se puede hacer más que de manera gradual y con políticas públicas adecuadas. Entonces, pues esa sería mi respuesta. En este caso tenemos más de 25 investigadores, bueno, más eméritos en el país. Es gente muy reconocida, ya de edad considerable, pero que es muy valiosa, tiene mucho conocimiento. Sin embargo, en esta parte de reunir a los científicos, en esta parte de uno de los trabajos de esta oficina, ¿tendrías considerado reunir a los investigadores eméritos, tomar ese conocimiento para algunas políticas públicas, algo así? Por supuesto, creo que lo dije al principio. Sí, sí. Una de las labores importantes de esta oficina es organizar grupos de científicos, de los mejores, entre ellos están los eméritos, por supuesto, para que el presidente de la República se pueda allegar ese conocimiento y tenga los fundamentos y los elementos suficientes para tomar decisiones en temas que son estratégicos para este país. Entonces, sin duda alguna, o sea, yo tengo desde el 1 de abril que puse un pie en esta oficina, una relación estrechísima con Arturo Menchaca, que es el coordinador del Consejo Consultivo de Ciencias, que aglutina a todos los científicos que han recibido el Premio Nacional. Una relación muy estrecha con Jaime Urrutia y con los científicos de la Academia de Ciencias, de la cual yo formo parte también, para poder, como tú dices, tomar en cuenta las mejores opiniones, las opiniones de los mejores científicos en México. Esa es una tarea esencial de esta oficina y ya lo estamos haciendo. De hecho, con Arturo Menchaca vamos a hacer un grupo que tenga que ver con el tema de cáncer de mama, que es un tema muy, muy importante sobre el que el gobierno tiene que tiene que implementar políticas públicas importantes en el tema de la salud, en otros temas como el tema de la seguridad pública, el tema pues de las drogas también. Sí estamos ya integrando grupos
para hacer esto. Entonces, sí, por supuesto, o sea, los científicos, eso lo hemos creado durante muchos años, tenemos que usarlo, ¿no? Elías, en el caso legislativo, ¿qué hace falta en la Comisión de Ciencia y Tecnología de Diputados, en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado? ¿Hace falta mayor acercamiento, mayor trabajo con ellos? ¿Van las cosas bien? ¿Cómo van? Bueno, yo te quiero decir que llevo 3 semanas en esta oficina y ya me reuní con la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República. Con la de la Cámara no me dio tiempo porque ya se acaba el periodo legislativo, creo que el próximo sábado. Sin embargo, la reunión, y está en internet, la versión estenográfica de lo que pasó en esa reunión de la comisión, hay un consenso muy grande de que fue un acierto crear esta oficina, de que es importante hacer cambios legislativos que tienen que ver con la prevalencia de esta oficina, por ejemplo. O sea, aunque esta oficina fue creada por decreto, quisiéramos que los subsecuentes presidentes entiendan que es muy importante y no la quiten por decreto. Y se puede, entonces sería blindarla. Interesante que quedara en la ley de ciencia y tecnología. Eso, lo mismo con el Consejo Consultivo de Ciencias, algunos otros cambios, bueno, la verdad, en el Senado hay un gran consenso, aunque la comisión es pequeña y están representados los partidos políticos más importantes, hay un gran consenso en el tema. Y el senador Romero Hicks es un líder en esta comisión. El senador Patricio Martínez ha tenido que es el presidente de la comisión, una gran sensibilidad de estar platicando con nosotros. Creo, Juan Carlos Romero pues, fue director del CONACYT, conoce la realidad científica de este país y estamos en los mejores términos con las comisiones legislativas que van a poder implementar cambios legislativos. Tú sabes que en esta administración se han hecho algunos cambios legislativos muy importantes. Para mí fueron muy importantes porque uno de ellos tocaba el nivel regional. El tema de que las multas electorales de los comicios estatales se vayan a ciencia y tecnología, a los consejos, fue una reforma que se inició en el Senado y que tanto la Cámara de Diputados y el Senado de la República respondieron y aprobaron, y eso es en beneficio de las entidades federativas y de la ciencia en estos estados, ¿no? Y la otra, entonces, la ley de innovación. Y el tema de la modificación a la ley a la ley de responsabilidades de los servidores públicos, para que los científicos puedan tener acceso a algunas utilidades de sus inventos sin estar en contradicción con la ley, o sea, de funcionarios públicos. Entonces, 2 cambios legislativos importantes. En el Senado hay muy buena sensibilidad, en la Cámara también. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar con el legislativo. Incluso, pues con el Poder Judicial también. O sea, nosotros vamos a tener una entrevista con el magistrado Cosío, que es miembro del Colegio Nacional. O sea, es muy importante que tengamos coordinación a estos niveles, pues para que hacer mejor las cosas. Elías, pues algo más que me quieras decir. Pues nada, agradecerte mucho, la verdad, siempre el medio que tú encabezas, te lo he expresado, admiro mucho que haya periodistas científicos, periodistas interesados en la ciencia, y bueno, agradecerte esta entrevista que verá una gran parte de la comunidad científica y tecnológica de este país. Pues gracias, Elías. Gracias por recibirnos. Gracias. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros aquí en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.